Vamos a... Listo, vamos a dejar un poquito de lado todo lo que es el tema de los textos y vamos a iniciar con un tema que ya hemos trabajado anteriormente, pero pues lo vamos a hacer a modo de repaso y obviamente la calidad de los ejercicios pues van subiendo. Incluso vamos a tener algunos ejercicios tipo examen de admisión, es decir, ejercicios o problemas que se han desarrollado en algunos exámenes de algunos años, ¿no? Ya sea Villarreal, San Marcos, Callao. Tenemos algunos de ellos. A ver. Bien, comencemos aquí. Nos dice... lea atentamente las siguientes oraciones, ¿no? A ver, Maricielo, ¿qué nos dice la primera oración? Una hormiga caminó tranquila hacia un manantial. Correcto. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio, Milenka? La siguiente oración. Un cazador de pájaros anduvo sin dificultades por el bosque. Correcto. Y Ashiro, ¿qué nos dice la tercera oración? Una paloma corrió desesperadamente con una ramita para salvar a la hormiga. Correcto. En los tres casos, el campo semántico de estas tres palabras que están en rojito y están subrayadas, ¿a qué se refieren? A ver, por aquí tenemos a... Sósimo, ¿a qué crees que se refieren estas tres palabras? ¿Qué tipo de palabras serán? Están en rojito y subrayadas. Son el núcleo, ¿mi? ¿Son, Sósimo? El núcleo, Pueden ser, ¿mi? sí, puede ser el núcleo, porque en este caso estamos hablando de verbos, ¿verdad? Estamos hablando de tres verbos. Obviamente el verbo es el núcleo, es la palabra más importante de una oración. Correcto. Y también, ¿qué otra característica en particular tienen los tres, Yohari? Caminó, anduvo y corrió. Que los tres son acciones, verbos. Sí, es cierto que los tres son acciones. Muy bien. A ver, Jefferson, ¿qué otra característica en particular encuentras? Sinónimos. Correcto, exacto. Muy bien, Jefferson. Aparte de ser verbos, estas tres palabras son sinónimos, ya que caminó, anduvo y corrió nos expresa un campo semántico parecido, ¿no? Para hablarlo más sencillo, un significado muy parecido, ¿no? Entonces, pero pues vamos a ver aquí que caminó, digamos que en otro contexto puede ser diferente a corrió. Por ejemplo, si yo digo aquí una hormiga corrió tranquila hacia un manantial, en este caso ya pierde un poco de sentido corrió al cambiarlo, ¿no? Entonces, no sé si les recuerda esto a lo que trabajamos el año pasado, que hay palabras que no necesariamente, a pesar de ser sinónimos, comparten el mismo campo, es decir, lo puedo colocar en la misma oración y va a funcionar en lo mismo, ¿no? Hay palabras que, a pesar de ser sinónimos, si yo le cambio a la otra oración, pierde un poco el sentido, como en este caso, una hormiga corrió tranquila, ya pierde un poco el sentido, ¿no? Y a esto se debe, pues, que existen tipos de sinónimos, ¿correcto? Esta parte es más que todo para recordar un poquito sobre los tipos de sinónimos, ¿correcto? Mira, recuerda, tú tienes aquí un ejemplo, tienes gordo, grueso y obeso. En este caso los tres son sinónimos. Pero si te das cuenta, pues hay uno que tiene menor intensidad, que es el gordo. Otro tendrá mayor intensidad, que es el obeso, ¿no? Y otro es término medio. A esto se le va a llamar sinónimo relativo o parcial, porque el significado es semejante, pero al cambiarle de la oración, al cambiarle del contexto, pues varía un poco, entonces no se puede utilizar en el mismo contexto, ¿verdad? Ahora, si las palabras se pueden utilizar en cualquier oración, entonces lo vamos a llamar sinónimos totales o absolutos, porque tú lo puedes colocar en cualquier oración y el significado es el mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, Axel, la palabra viejo y añejo, si se recuerdan este ejemplo del año pasado, ¿serán sinónimos relativos o serán sinónimos absolutos? Viejo y añejo. ¿Qué crees, Axel? ¿Añejo qué significa?
Añejo es un término que se utiliza para algo que también es muy viejo, pero en este caso se usa más hacia los vinos. Entonces sería total o absoluto. ¿Podrían ser totales? A ver, por ejemplo, si yo digo, ese vino es muy añejo, podré utilizar la misma palabra para decir ese, por ejemplo, no, ese señor es muy viejo, y ahora le voy a decir yo, ese señor es muy añejo, pierde un poquito el sentido, ¿no? En este caso, estos sinónimos serían relativos o parciales. Esto solamente lo estamos recordando, chicos, lo hemos trabajado el año pasado, tanto en primer nivel como en segundo nivel, ¿correcto? Entonces, nuevamente, si las palabras varían, dependiendo del contexto, se les llama relativo parciales, si estos sinónimos varían. Pero si este sinónimo se puede utilizar en cualquier campo, son sinónimos absolutos o totales, ¿no? Porque tienen significados iguales, ¿correcto? En cualquier sentido. Ahora, lo más importante que tenemos que recordar aquí es que los sinónimos tienen que ser de igual categoría gramatical, y esto tú ya lo sabes. ¿Cuáles son las categorías gramaticales, Milenka? No me acuerdo, Miss. Sí, ¿te acuerdas? Por favor, categorías gramaticales, chicos. A ver, Maricielo, ¿recuerdas tú cuáles son las categorías gramaticales? Categorías gramaticales viene del curso de gramática, donde nosotros hallamos género, no, no es género, Número. no es número, pero tienen género y número. ¿Qué es lo que tienen género y número? Tiempo. ¿Sustantivos? Los sustantivos, muy bien. Los sustantivos están dentro de las categorías gramaticales. En este caso, las categorías gramaticales que tienen sinónimos son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. En estas 4 categorías gramaticales vamos a encontrar sinónimos. Y si una palabra es un sustantivo, como en este caso, ¿no? Gordo, es un adjetivo. Su sinónimo tiene que ser otro adjetivo, en este caso obeso, ¿no? O grueso, tiene que ser otro adjetivo. No puede ser sinónimo, la palabra un sustantivo y su sinónimo un adjetivo. Eso no puede pasar en ningún caso. Tiene que ser de la misma categoría gramatical. Ahora recordemos aquí que los sinónimos son aquellas palabras, aquellos vocablos, que es lo mismo, vocablo y palabra, que pertenece a un mismo campo semántico. Cuando hablamos de campo semántico, tú sabes que la Miss te lo hace todo facilito, te mastica ahí los significados para que tú lo puedas entender, ¿no? Cuando se refiere a campo semántico, quiere decir que tiene un mismo significado, ¿correcto? Ahora, los sinónimos comparten, como ya te dije, la categoría gramatical. Si es un sinónimo la palabra, si es un sustantivo la palabra, su sinónimo tiene que ser otro sustantivo. Si es un adjetivo, su sinónimo que tiene que ser otro adjetivo. Ahora, justo aquí recuerda que los sinónimos también se caracterizan porque su significado no necesariamente puede ser igual, como es en el caso de sinónimos totales, sino que puede ser parecido, como es en el caso de los sinónimos relativos, ¿correcto? Ahora, hay un método para la resolución de sinónimos, sobre todo esto es ya para el nivel en el que están ustedes, que prácticamente es el último de los niveles, ¿verdad? Muchos de ustedes están en tercero, quizás como Axel, cuarto, quinto, otros ya este es su último año tal vez, ¿no? Entonces, para ello, pues hay un método de resolución de sinónimos. Lo primero que tienes que hacer para resolver los ejercicios es precisar el significado de la premisa. ¿A qué se refiere con premisa? Significa a la palabra base. Muchas veces te he presentado, digamos que la estructura de un ejercicio de esta forma, ¿no? Tienes el ejercicio número 1, hay una palabra en la parte superior, y luego vienen las alternativas. Alternativa A, alternativa B, ¿correcto? Esa es la estructura que normalmente se te presenta en un examen de admisión. Ahora,
A la parte superior, es decir, la palabra que te presentan, se le llama premisa. Esta es la premisa. Entonces, lo que tienes que hacer es primero saber el significado de esta premisa, ¿correcto? Para eso, obviamente, te vas a ayudar en tu amigo incondicional, el diccionario, ¿verdad? Puede ser tu diccionario de significados, tu diccionario de sinónimos y antónimos, cualquiera de los dos te va a ayudar, obviamente, para la práctica en clase, ¿no? Porque si es un examen, tú ya no vas a tener a tu diccionario. Entonces, obviamente, en la práctica o en la clase tienes que resolver la mayor cantidad de palabras que tú puedas para que tú puedas aprender de esa forma mayor cantidad de conceptos, ¿no? Una terminología amplia, ¿no? En tu diccionario cerebral, que es donde tú almacenas todas las palabras. Número 2, determinar el campo semántico y la clase gramatical. Claro, tienes que saber si es un si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo. ¿Por qué te sirve esto? Para que tú puedas ubicar entre las alternativas. Si es que es un sustantivo, fácil, entre las alternativas, yo desecho un verbo, desecho un adjetivo y solamente por ahí me van a quedar dos alternativas, ¿no? 2 o 3. Entonces, por ello es muy importante determinar la clase gramatical que tiene la palabra o la premisa que me han presentado. Número 3, elegir la opción cuyo término presenta mayor grado de afinidad semántica. ¿A qué se refiere con mayor grado de afinidad semántica? Quiere decir que yo tengo que ver la intensidad de la palabra, de las alternativas, porque si en la parte superior me ponen de repente frío, ¿correcto? Frío. Entonces, en las alternativas puede estar tal vez la palabra gélido, ¿no? O puede estar la palabra de repente congelado, ¿no? Puede estar estas dos alternativas y yo voy a buscar aquella que tenga mayor afinidad. Si me ponen gélido y me ponen congelado, entonces yo veo gélido, sí, que es muy frío, exageradamente frío. Congelado es aquello que es tal vez un bloque de algo que está congelado, que ya ha pasado por mucho tiempo de refrigeración, tal vez, ¿no? O por temperaturas altas. Entonces, lo que más se aproxima en este caso, pues sería gélido. Muchas veces me pueden presentar una alternativa distractora, que podría ser el sinónimo, si es que no estuviera gélido, pero como está gélido, entonces sería el sinónimo. A eso se refiere con grado de afinidad semántica. ¿Hasta aquí me comprendiste algo? ¿Todo va bien? ¿Todavía estás ahí? Correcto, muy bien. Vamos a continuar entonces. En realidad los sinónimos es un ejercicio bastante sencillo, solamente que requiere de que tú aprendas más palabras. ¿Y gracias a qué vas a conseguirlo? Gracias a los ejercicios que se te van presentando. Solamente con ellos tú vas a poder tener un mayor léxico en tu cerebrito, ¿no? Y lo vas a poder utilizar en tu día a día. Bien, chicos, diccionarios a la mano, por ahí si lo necesitas. Por ahí me dirá de repente Jefferson, las palabras son muy fáciles, yo lo puedo decir con mi propio diccionario cerebral, no hay problema. A ver, listo. Si te equivocaste, no importa, tú ya sabes que estamos aquí para aprender. Si tú crees que es un sinónimo, dilo, levanta la mano, pronúnciate. Lo más importante es que tú participes en clase, ¿no? Si te equivocaste, como te digo, no importa. La Miss todo le parece muy bien, solamente que vamos corrigiendo algunos detalles, ¿verdad? Dice, a ver, lee el siguiente texto y vuélvelo a redactar reemplazando las palabras en negrita por sinónimos, ¿no? Es decir, vamos a buscar los sinónimos de las palabras que están en negrita. Obviamente, si te dan a ti este ejercicio con una oración, tú tienes que buscar aquella palabra que se adecue a la oración, porque puede ser un sinónimo de entregar, pero no se adecua a mi oración, no lo puedo reemplazar, entonces en este caso no sería su sinónimo, ¿no? A esto lo llamamos sinónimo sintáctico, quiere decir que lo puedes reemplazar en la oración, ¿ya? Dice, a ver, un ratito chicos, todos los días se entregaba en cuerpo y alma a su noble labor. Siempre cuando te dan este tipo de ejercicios también tú para donde haya una coma, algún signo de puntuación que te haga ahí parar el sentido de la primera parte. Todos los días se entregaba en cuerpo y alma a su noble labor. ¿Cuál sería en este caso un sinónimo de entregaba? A ver, Mariciel.
Todos los días se daba. Se daba en cuerpo y alma. Sí, correcto, sí, puede caber ahí. Muy bien, se daba. Luego dice en cuerpo y alma a su noble labor. Jefferson, ¿qué palabra puede colocarse ahí de sinónimo? Principal. Podría ser principal, pero más que principal, dice su noble labor, ¿no? Es una buena labor. Ilustre. Ilustre, sí, podría ser ilustre labor, ¿no? Muy bien. A ver, ilustre, listo. Ilustre puede ser a su dadivosa labor, ¿no? A su sencilla labor también podría ser, ¿no? En este caso, como es noble, sencilla. Dice, enseñar en un colegio, esa era su noble labor. Ah, ilustre lo vamos a poner en la parte de abajo. A ver un ratito, chicos. Ilustre, ahí está. Vamos a ver, Yashiro. ¿Qué palabra puede reemplazar a la palabra enseñar? Enseñar en un colegio. Educar. Educar, excelente, ahí está. Educar en un colegio. Muy bien. Estamos en el nivel básico, pollito. Nivel sencillo. Tienes, dice, nada parecía perturbarlo. ¿Cuál será el sinónimo de perturbarlo, Jan Delfer? Molestarlo. Correcto, nada parecía molestarlo. Nada parecía incomodarlo. Muy bien. No apagas tu videocámara, por favor, Axel. Dice, sin embargo, esto cambió. Ahí le falta una tilde. Esto cambió. Vamos a colocarle de una vez antes que nos olvidemos. Listo. Sin embargo, esto cambió. Una carta fue la causa de su desdicha. ¿Cuál sería el sinónimo de carta? A ver, vamos a ver aquí con Yohari. Sobre mis. Sobre, sí, podría ser, pero puede haber algo más exacto. Milenka, ¿cuál sería el sinónimo de carta? Vamos, ¿sí te acuerdas? Epístola. Epístola, excelente, muy bien, por ahí acordándose la literatura. Epístola puede ser también misiva, sinónimo de carta, cuita, acuérdate de las cuitas del joven Werder, ¿no? Las cartas que se mandaban. El género epistolar, por eso justo viene de cartas, ¿no? Epístola, muy bien, Milenka. Dice, una carta, una epístola, fue la causa de su desdicha, Sosimo. ¿Cuál sería el sinónimo de desdicha? Mala suerte, ¿no? Sí, mala suerte, solamente que mala suerte y ya como que compuesto, ¿no? Otra palabra que sea solo. De su maldición. De su maldición, correcto, muy bien. Dice, una carta fue la causa de su maldición, muy bien. Puede ser también de su infortunio, ¿no? De su desdicha, su infortunio, ¿está? Sinónimo. Su padre había muerto, dice, había muerto. Yohari, ¿cuál crees que es el sinónimo de muerto? ¿Está Yohari? No está, creo. Axel. Fallecido. Había fallecido, correcto, excelente. Ahí está, había fallecido. Muy bien, entonces este pequeño texto, ¿no te hace recordar alguna obra por ahí que hayamos trabajado el año pasado? Este pequeño fragmento pertenece a la obra de Fyodor Dostoyevsky, llamado Crimen y Castigo, en el cual era un hombre, ¿no? que estaba muy mal, ya que todo le iba mal, y él atribuía a la sociedad como un mal, ¿no? ¿Recuerdas que por ahí mató a la usurera, de un hachazo, mató a su hermana también, porque consideraba que ella era el mal de la sociedad, ¿no? Bien, dice, vamos al siguiente. Un ratito, chicos. Ya está, listo, ya. Busque usted la palabra que se está definiendo, dice. Mira, cuando hablamos de palabra que se está definiendo, muchas veces también estamos hablando del sinónimo, ¿no?
Dice, anticipación en orden al tiempo. ¿De qué palabra estaremos hablando aquí, Jefferson? Anticipación en orden al tiempo. Antelación, extemporáneo, vetusto, precoz, antaño. Antelación. Antelación, muy bien, ahí está. Antelación significa anticiparse, ¿no? Anticiparse a los hechos, anticiparse a los sucesos. Extemporáneo es lo que está fuera de tiempo. Vetusto, lo que está viejo. Precoz, lo que es muy inicial. Antaño también es lo que está muy viejo. Entonces no puede ser ninguna, solamente antelación. Número 2 dice rechazar una resolución judicial en sentencia. Cuando tú rechazas esta resolución que ya te dio el juez, ¿cómo se le llama? Vamos a ver aquí con Yandelfer. ¿Cuál crees que es la palabra aquí? Apartar. Apartar, podría ser apartar, sin embargo, como te está hablando de algo judicial, hay una palabra exacta que se utiliza en términos judiciales. Jefferson. Apelar. Apelar, correcto. Podría ser apartar, como nos dice Yandelfer, pero tú ya sabes que muchas veces te dan algunas palabras distractoras, ¿no? En este caso, apelar es un término más judicial. Número 3 dice influencia de los funcionarios públicos en el gobierno de un estado. De los funcionarios públicos. Acá tiene que ver mucho con los prefijos griegos, sobre todo. Por ahí te puede ayudar un poquito. Milenka, ¿cuál crees tú que es la palabra? Gobierno de los funcionarios públicos. Cuando los funcionarios públicos mueven todo el gobierno de un estado. Burocracia. Burocracia, así es. Y en realidad nosotros estamos en una burocracia, aunque no se quiera ver, ¿no? Muchas veces está la influencia de las personas que están arriba, ¿no? Gracias a ellos muchas veces pueden salir de la cárcel libre. Te debo favorcito, favorcito se paga con favorcito. Ahí está, ¿no? Estamos en ese gobierno ahorita, lamentablemente. Número 4 dice que es de costumbre, Sósimo. ¿Cuál crees la palabra que reemplaza a esto? Que es de costumbre, que se hace muchas veces. Reiterado, Miss. Reiterado, así es. Mira, estamos agarrando nivel, chicos, muy bien. Hay nivel en las palabras, hay nivel. Cuando no hay nivel, muchas veces estamos ahí, no, Miss, no sé cuál es, un ratito, mi diccionario, ¿no? Obviamente en algunos casos se acepta su diccionario, ¿no? Siempre tiene que estar ahí, a la consulta. Número 5 dice privarse de algo. Maricielo, ¿cuál crees que es la palabra que puede ir bien aquí? ¿A qué se le llama privarse de algo? Acongojarse. Acongojarse es ponerse muy triste. No podría ser acongojarse. Yohari, ¿cuál crees que es la palabra correcta aquí? Abstenerse. Abstenerse, correcto, cuando estamos a dieta, por ejemplo, ¿no? Nos abstenemos ahí de los doritos, de las papitas light, de las papas fritas, del pollito a la brasa, ¿no? Por ahí las chicas a veces, aunque a veces tenemos mal término la palabra dieta, la utilizamos mal, ¿no? La palabra dieta significa comer balanceado, no privarse de los alimentos, ¿no? Bien, número 6 dice no ingerir un alimento, ¿cómo se le llama, Yashiro? Cuando no ingieres un alimento, no consumes el alimento. Gula, creo, profe. Gula es consumir muchos alimentos, en exceso. Gula es uno de los pecados capitales, por cierto. Vamos a ver aquí con Yandelfer. ¿Cuál crees que es la palabra, Yandelfer? Cuando no ingieres algún alimento. Ayuno. Ayuno, excelente. Hay muchas religiones que hacen ayuno, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? No toman ahí su desayuno por una semana, ¿no? Por ejemplo. Y es costumbre de ellos, ¿no? Número siempre, persona de noble alcurnia, quiere decir reconocida. ¿Quién será Jefferson? Célebre. Sí, correcto. Puede ser el célebre, ¿no? Aquel que recordamos en todo momento.
Por ejemplo, los literatos, los premios Nobel son personajes célebres. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, literato, ganó premio Nobel, además es uno de los integrantes de la Real Academia de la Lengua Española, entonces, ¿por qué no va a ser célebre? Número 8, inducir y mover a uno con razones o ruegos. Mira, cuando mueves a una persona, es decir, cambias su actitud, ¿no? Ya sea con ruegos o con razones. Axel, ¿cuál crees que es la palabra? Exhortar. Exhortar, claro, justo viene de la función exhortativa del lenguaje, ¿no? Cuando cambias la postura de una persona, cuando tú le pides algo, Axel, realiza tus tareas, ¿no? Es una exhortación y tienes que realizarlo, ¿verdad? Bien, aunque a veces sea un poquito difícil por ahí que los chicos hagan sus tareas. Uy, 10 minutos. Vamos a la práctica entonces. Justo teníamos aquí los ejercicios tipo examen de admisión. Vamos a resolver aunque sea 2. Luego te voy indicando cuál es la tarea también. Tienes aquí, cambiar las palabras por negrita hacia un sinónimo, ¿correcto? Vas a copiar todo el texto. No le saques copia, por favor, no le saques impresión. Me copias el texto y entre paréntesis colocas al sinónimo de la palabra. Esa es la tarea. Bien, vamos a hacer aunque sea 2 para realizar la práctica, ¿ya? Ejercicios tipo examen de admisión. Número 1, dice... Finalmente, en la espesura del bosque encontraron inerme al fugitivo. En estos casos puedes guiarte de la oración, más o menos al contexto, o vamos al diccionario de forma rápida, ¿no? A ver, ¿quién tiene la palabrita? A ver, con diccionario a la mano. ¿Quién tiene la palabra correcta? ¿Cuál sería ahí el sinónimo de inerme? Yo mis A ver, Maricelo. Extraviado, Miss. indefenso, Finalmente, en la espesura del bosque encontraron indefenso al fugitivo. ¿Sí? Puede ser, muy bien. Indefenso. Vamos a la número 2. Aquel hombre era un experto en la fabricación de fuegos artificiales. ¿Cuál sería ahí la palabra que reemplaza? Miren, en este caso a toda esta expresión, Jefferson. La letra D, Miss. Letra D, piromaníaco. Aquel hombre era un experto en la fabricación de fuegos artificiales. Bueno, piromaníaco es aquel que le encanta el fuego. Podría ser, pero hay uno más exacto que piromaníaco. Muy bien, Milenka, la letra E, pirotécnico, ¿correcto? Piromaníaco podría ser si es que no estuviera pirotécnico. Pirotécnico es un poquito más exacto. Número 3. Juan es aquel científico que trabaja en la rama de la zoología que estudia los peces. ¿Quién lo tiene, chicos? Piscicultor, Miss. Piscicultor es el que cría los peces. Podría ser Jefferson. Ictiólogo. Ictiólogo, correcto. Recuerden muchas veces que en los exámenes de admisión hay muchos distractores, ¿ya, chicos? Que sí podría ser la palabra, pero hay algo más exacto, que en este caso es ictiólogo. Muy bien, Jefferson. 4. Esto es en realidad el problema de fondo, nos dice aquí. Problema de fondo. Importante, Miss. Importante. Sí, puede ser importante, pero hay uno más exacto. Más exacto. Cuando hablamos de problema, del problema central. Miss, periférico. No sería periférico. Conveniente. No es conveniente. Aquí sería el problema de centro. El problema central se le llama el problema medular. ¿Ya, chicos? Es lo central. En ese caso se refiere al problema central, que es medular. Y ahora sí vamos con la práctica. Tenemos 4 palabritas. 4 palabritas. Como ya no tenemos tiempo, solamente colocas de frente práctica, sinónimos, y colocas número 1, antecesor, y de frente la alternativa correcta. Número 2, adepto y la alternativa correcta. Número 3, capcioso, alternativa correcta. Número 4, antaño y alternativa correcta. ¿Ya, chicos?
Miss, hablamos de sinónimos, ¿verdad? Sí, así es. Recuerden que pueden haber muchos distractores. Ustedes verifiquen el más exacto. Para mami. Y ayer. Mira. Chécate. Ahí está la toalla, por eso. Miss, ya acabé. Se le mando su WhatsApp. Sí, mándalo, por favor, mándenlo. Los que han terminado, manden, chicos. Miss, yo se lo voy a mandar por el celular de mi hermanito porque mi cámara está mal. Ya, mándalo entonces. Los demás tienen 50 segundos y comienzan a mandarlo también, por favor. No, qué bonito. Nunca tiene tanta lea. Después vamos a hacer tu tarea, ¿no? Listo, chicos, todos mandamos las prácticas. Todos mandamos las prácticas. Ahí está. Yo quiero